Buenos días a todos los que no he saludado. Quería decirles que, como seguramente saben, por decreto presidencial, el número 678 del año 2012, se crea la Comisión de Reforma del Código Penal y nos pareció que era importante tomarlo como eje temático dentro de estas jornadas por la trascendencia que ello tiene, y allí decidimos invitar para tal tema al doctor Carlos Aslanian, que por su vasta trayectoria judicial y académica y por ser integrante de la Comisión de Reforma, nos iba a honrar con su presencia y de muy buena disposición había aceptado estar. Pero hace 2 o 3 días me avisa que tiene una dolencia, que esperemos sea pasajera, y que por prescripción médica no se podía trasladar hacia Mar del Plata. Entonces, con esa disposición que nos caracteriza a quienes organizamos estas jornadas, y para que ustedes no perdieran tener algún conocimiento sobre esta reforma que se emprende, encaramos ayer al doctor Zaffaroni para pedirle, dada su posición de jurista, de juez de la Corte Suprema de la Nación, pero además como presidente de dicha comisión, donde está además integrada por juristas, legisladores, representantes de los partidos que tienen representación parlamentaria, pedirle si él podía suplir la ausencia del doctor Aslanian. Y con esa enorme generosidad que el doctor Zaffaroni tiene, hizo un hueco en las tareas que ya tenía programadas para hoy, para acompañarnos y poder contarnos un poco de esta necesidad de la reforma del Código Penal, que además ayer, en su brillante conferencia, nos hizo saber de algunas cuestiones, como por ejemplo las normas dispersas, aquellas leyes que se han sacado permanentemente modificando esa unidad que debe tener un Código Penal, y realmente sabemos que en esto son palabras mayores las que nos puede decir el doctor Zaffaroni, así que yo le quiero agradecer en nombre de la organización de esta jornada, en nombre de todos los presentes, que nos pueda suplir en este momento este tema, que hubiera sido una pena no poder tener una palabra autorizada para escuchar. Pero además transmitirles que el doctor Aslanian me pidió especialmente que les pidiera disculpas por esta ausencia y que deseaba mucho éxito en esta trayectoria de las jornadas, porque él ha acompañado desde distintos lugares al Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires cuando le ha tocado alguna función a desempeñar. Así que muchas gracias, Raúl, por haber aceptado con esa disposición que no todos tienen, y para escuchar brevemente, no vamos a tomarnos demasiado tiempo porque el tiempo de él también es muy importante, así que a lo mejor en un esquema de 30 minutos podemos abordar algunos temas de esa necesidad de la reforma del Código Penal. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, a mí me sorprende que cada vez que me escuchan quieren volver a escucharme o me soporten. No deja de ser una sorpresa. En realidad, hablar de la necesidad de reforma del Código Penal tiene varios aspectos, pero fundamentalmente quisiera resaltar algunos que por lo general se pasan por alto. Daría la impresión que, hacer un nuevo Código Penal es una cuestión de oportunidad, es una cuestión práctica, es una cuestión pragmática. Sí lo es, efectivamente, tiene consecuencias prácticas, indiscutiblemente, pero no se puede pasar por alto que hay una tradición, hay un sistema de ideas detrás de esto, y que tenemos en nuestro país una larga tradición y una larga experiencia en la materia. Un código, como todos sabemos,
en sentido moderno, en el sentido que se habla de código desde el iluminismo hasta hoy, es una ley, una única ley que trata de reunir toda la normativa referida a una rama jurídica. Es una ley que lo hace de esa manera, lo hace de una manera orgánica, lo hace conforme a cierto sistema para facilitar la comprensión, para facilitar la interpretación de las normas de esa materia. A diferencia de lo que eran los códigos, lo que se llamaban códigos antes, que eran meras recopilaciones de leyes de distintos momentos, ¿no? Bien, este concepto de código tiene su origen, en definitiva, en el enciclopedismo. Es una traducción al campo jurídico de lo que fue la pretensión enciclopedista de meter en un volumen, o en algunos volúmenes, todo el saber de algún ámbito del conocimiento. Este concepto de código, lo curioso es que cuando se materializa en el ámbito jurídico, el primer código fue un código penal, el código de Pietro Leopoldo di Toscana de 1786. Es decir, la primera necesidad de codificación que se percibió no fue, como cabría suponer o presumir que tuviese que ser en el ámbito del derecho político, es decir, en una constitución, que es un código político, sino en el ámbito penal. Con posterioridad, fines del siglo XVIII, pero sobre todo primeros años del siglo XIX, primeras décadas del siglo XIX, la codificación penal se extiende por casi toda Europa y coincide con nuestros movimientos emancipadores en América. Por cierto, en América Latina los libertadores se preocuparon muchísimo por sancionar códigos penales y se preocuparon de la legislación penal. San Martín y Bolívar conocían perfectamente el pequeño librito de Manuel de Lardizábal y Uribe, el ilustrado español. Pero tempranamente se propusieron hacer códigos penales a tal punto que en 1824, apenas una década después de la emancipación, etcétera, o en plenas guerras de emancipación incluso, El Salvador sanciona el Código Livingstone, sanciona el Código Español de 1822, es decir, sanciona el Código Liberal Español, el Código de la Revolución Liberal Española, código que, por cierto, casi se discute si tuvo alguna vigencia en Europa, en España, y sin embargo fue modelo para el primer código latinoamericano. 6 años después, 1830, tenemos dos códigos. El Código de Bolivia, que es el mismo Código Español de 1822, y el Código do Império do Brasil de 1830. Ambos textos demuestran la preocupación. En nuestro país, ¿qué pasó? Nuestro país siempre tuvo cosas raras, claro. ¿Y quién se pudo preocupar de sancionar un código penal? Bueno, naturalmente alguien que estaba preocupado por la institucionalización, el coronel Dorrego. Dorrego, siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, encarga un código penal. Naturalmente Dorrego era un hombre ilustrado, formado admiraba el federalismo norteamericano, muy informado acerca del funcionamiento del federalismo en Estados Unidos, etc. Y se lo encarga a un personaje curioso, Guiret de Bellemare, o Bellemare, se supone que de Niza, Nizzardo, se puede pronunciar de las dos maneras. Los italianos en aquel momento decían que Niza tenía que volver a Italia, Inri, Nizzardi ritorneranno italiani, bueno, en fin, todas esas cosas. Nizzardo andaba dando vueltas por acá, juez francés, personaje misterioso, hace un informe, un programa que se imprime hasta una página
y de repente en una página la impresión se interrumpe y nunca más se encontró lo que seguía. No sabemos ni siquiera quién era Guret de Bellemare. Según José María Rosa, era un espía francés. Tampoco da fuentes para afirmar eso. Sabemos que anduvo por acá, por la provincia de Buenos Aires, anduvo por Morón. Con estos problemas de inseguridad que tenemos en Morón, lo asaltaron, parece, le robaron algo. ¿Viste? No. Pero se volvió a Francia y realmente, bueno, estamos haciendo algunas investigaciones con Rodrigo Codino, etcétera, a ver si en Francia podemos averiguar quién era este personaje en definitiva. El resto del texto se perdió, quizá por ahí algún heredero de la familia lo pueda llegar a tener en algún archivo. Fue el primer intento de codificación que tuvimos en el país. A continuación, bueno, vinieron todo lo que sabemos, hasta que se sanciona nuestra Constitución de 1853, que tiene una norma que rige hasta hoy, que es interesante y en la que a veces se repara muy poco. Como todos sabemos, nuestro federalismo es muy particular. Tenemos leyes procesales provinciales y leyes de fondo únicas, y por ende tenemos legislación penal única, con legislación procesal provincial. Con las dificultades que eso nos trae, sobre todo en función del principio de igualdad, etcétera. Pero la Constitución no le dice al Congreso Federal, ustedes pueden legislar lo que se les antoje en materia penal. No, le encarga sancionar un código penal. Hay un principio de código. Ustedes deben sancionar un código penal, no legislar la materia penal como se les dé la gana, en forma de código. Bien. Nuestros primeros organizadores, por así llamarlos, después que Mitre le gana al resto del país y se impone al resto de la República, el triunfo porteño, nuestros organizadores se preocuparon muy poco, muy poco, por sancionar un código penal. Sí se preocuparon, incluso cuando Buenos Aires estaba separado del resto de la República, 1859 se sanciona el Código de Comercio, eso sí, pero el Código Penal no. Código Penal tardíamente, por allá las cansadas, por los 60, se le encarga a Carlos Tejedor un proyecto de Código Penal. Carlos Tejedor era profesor de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires y un personaje de alta significación política. En 1880 protagonizó la última guerra civil del siglo XIX, guerra que se la minimiza, pero tuvo unos 4.000 muertos. 4.000 muertos para la época, era una guerra bastante violenta. Tejedor fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Debido a que perdió esa guerra civil, no fue presidente. En su lugar asume Julio Argentino Roca. Antes de todos estos acontecimientos, en los 60, Tejedor, que como profesor de la Universidad de Buenos Aires tenía un curso en 2 volúmenes, bastante ecléctico, donde tomaba cosas de Pellegrino Rossi, de los franceses, etcétera. Por suerte no se le ocurre hacer un código por su cuenta, sino que tengo que elegir un modelo. El modelo que elige es un modelo de corte abierta y decididamente liberal. Es el Código de Baviera de 1813, nada menos que de Anselm von Feuerbach. Código que no lo lee en lengua original, sino lo lee a través de la traducción de Charles Batel, publicada en París en 1852. La gran mayoría de las disposiciones del Código Tejedor proceden del Código de Feuerbach y sobre todo procede la sistemática.
Si ustedes observan nuestro código vigente, esto se mantuvo en toda la tradición legislativa posterior. El orden de delitos de nuestro código comienza con los delitos contra la persona y después va yendo hacia los delitos contra el Estado. Es un orden inverso al del Código Napoleón, que responde a la tradición absolutista. En la tradición absolutista estaban primero los delitos contra Dios, después contra el monarca, etc. Cuando desaparece Dios pasa Napoleón a ocupar el lugar de Dios, entonces lo primero eran los delitos contra el Estado y después veníamos las personas al final, ¿no? Feuerbach invierte esto del Código Napoleón y encabeza la parte especial con los delitos contra la persona. Cuidado, esta fue una tradición muy excepcional en aquella época, hoy es tradición casi corriente en la codificación, pero en aquel momento era absolutamente original. Este es el modelo que, sin lugar a dudas, bastante en consonancia con una Constitución Nacional garantista, como la que tenemos, elige Carlos Tejedor. Algunos han dicho que esto fue una ocurrencia original, una extravagancia de Tejedor, etcétera. No, de extravagancia no tuvo nada. Fue una elección bastante inteligente. Por cierto, nuestros organizadores porteños no se preocupan mucho por el código. Y bueno, le encargan a una comisión que revise el proyecto Tejedor con calma. La comisión se integró, se desintegró, se murieron sus integrantes, tuvo que nombrar a otros, renunciaron otros, etc. Finalmente se pronuncia en 1881, es decir, 15 años después, 13 años después más o menos, con otro proyecto de código, que es el proyecto de Villegas, Ugarriza y García, que no tiene nada que ver con el proyecto Tejedor. Pero en tanto, ¿qué había sucedido? En tanto había sucedido que, bueno, las provincias se encontraban en una situación difícil para juzgar porque estaban aplicando las leyes españolas, conforme lo decía la Corte, en tanto no fuesen incompatibles con la Constitución Nacional. Bueno, evidentemente esto era un caos. Entonces, a partir de 1874, la provincia de La Rioja sanciona el proyecto Tejedor como código, luego lo van sancionando la provincia de Buenos Aires al año siguiente, siendo código de la provincia de Buenos Aires, el Paraguay lo sanciona como código, hay una ley paraguaya que dice sanciónase como código de la República de Paraguay, el texto del Código Penal de la provincia de Buenos Aires de la República Argentina con las reformas siguientes. De modo que el proyecto Tejedor fue código realmente, y fue código en casi todo el país, salvo algunas excepciones, 2 o 3 provincias, entiendo que Jujuy, Santiago del Estero y Córdoba, que adoptó el Villegas, Ugarriza y García, si no me equivoco. El Villegas, Ugarriza y García en Córdoba mereció un comentario muy interesante del fundador de nuestra antropología, de uno de los fundadores de la antropología. Realmente la tradición liberal en este sentido es francamente inmaculada, pero hay una pregunta, ustedes dirán, bueno, ¿y cuándo se sanciona el Código Federal? Bueno, en 1883-84 va a presionar directamente el ministro, se sienta en el Senado, el ministro de Instrucción Pública, Justicia e Instrucción Pública, se sienta en el Senado a presionar a los legisladores para que sancionen un código federal, para que cumplan con la Constitución. Y así presionados toman estos el proyecto Tejedor, que además era código de la Ciudad de Buenos Aires de 1880. Es decir, lo habían sancionado el Congreso Federal como legislatura local de la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente lo sancionan con algunas reformas que le introducen donde lo arruinan bastante, es decir, le hacen un pequeño desastre, pero bueno, tenemos código vigente desde 1885. O sea, después de 75 años que no tuvimos más gobierno colonial, tardamos 3/4 de siglo en tener un código penal, cuando ya teníamos el civil, el comercial. ¿Por qué? Bueno,
a una Argentina oligárquica, a una Argentina que había terminado sus guerras civiles de la forma que todos sabemos y que tenía una estructura cuasi feudal. A esa oligarquía le importaba muy poco tener un código penal. ¿Por qué? Porque tenía un ejercicio de poder punitivo altísimamente selectivo que le servía para el control social. El código penal no le importaba mucho. Ese ejercicio punitivo se hacía a través de la versión de las leyes de leva, que no eran más que medidas de seguridad para vagos y mal entretenidos. Es decir, los códigos rurales y las leyes rurales que permitían reclutar para el ejército a todos aquellos mestizos molestos. El Martín Fierro, directamente. Ese era el control social que le permitía a la élite controlar al resto. Al mismo tiempo le garantizaba que ellos eran absolutamente inmunes a ese control social, a ese poder punitivo. Entonces, mientras tenían ese control social, bueno, alguna que otra ley había que aplicarle, algún cura que se escapaba con una feligresa, en fin, qué sé yo, bueno, eso se lo arreglaban, fusilaban a los dos, listo, terminaban el asunto, no era un gran problema, eran cosas excepcionales, pero en definitiva esto era el... ¿A qué se debe la presión del ministro hacia 1880? Bueno, nadie ignora que entre 1880 y 1910 hemos tenido un fenómeno de transporte masivo de población. Transporte masivo de población que respondía que Gran Bretaña tenía un exceso de capital acumulado, estaba a la cabeza del proceso de acumulación de capital, le sobraba capital, no lo podía reinvertir adentro porque los costos de producción harían que sus productos no fuesen competitivos y en consecuencia decide trasladar esto al Cono Sur y hacer una fuerte inversión de capital en el Cono Sur, es decir, Uruguay, sur de Brasil, Argentina, pero para eso necesitaba mano de obra, nosotros teníamos un territorio despoblado y entonces esa mano de obra se aprovecha al mismo tiempo y se la trae de los países atrasados en el proceso de acumulación de capital del sur de Europa. Es decir, en el contexto mundial resultaba perfectamente. Pero esa población que venía había que controlarla. Entonces la propia presión que obedecía a este movimiento estaba exigiendo, decir, bueno, tengamos leyes, tengamos códigos. No puede traerse a un país donde esto no exista. Hay que garantizar el control de esta población que está llegando. Bien, todos sabían que el código de 1885 era un desastre, porque era un tejedor bastante arruinado, de modo que inmediatamente se nombra una comisión para elaborar un nuevo proyecto de código penal, comisión que le integran Rivarola, Piñero y Matienzo. ¿Quiénes eran Rivarola, Piñero y Matienzo? Escasamente tenían unos 30 años cada uno. Eran los jóvenes brillantes de la época, fundadores de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Los tres tuvieron bueno, Rivarola fue famoso por varias cosas, Piñero fue interventor en muchas provincias, ministro nacional, Matienzo incluso llegó a ser candidato a vicepresidente de la República en el año 32. Los tres tuvieron, sobre todo Rivarola, una vida bastante extensa, y hacen un proyecto de código penal donde mantienen, en definitiva, la sistemática de Feuerbach, pero al mismo tiempo introducen las novedades provenientes de la codificación posterior, del código belga, del código de Hungría, y sobre todo del código holandés de Moderman y del Codice Zanardelli, que fue el primer código de la unidad italiana de 1889. Este es el proyecto argentino de 1890-1891. Proyecto con el cual empieza a delinearse lo que sería nuestra codificación de 1921. Este proyecto no obtiene ninguna sanción, tampoco nuestra oligarquía se preocupa mucho por el Código Penal en ese momento.
hasta que en 1904 se nombra una nueva comisión en la que está integrado Rivarola, pero se nombra incluso, curiosamente, se nombra un médico, Francisco Ramos Mejía, que produce el proyecto de 1906, que es un proyecto de 1890 un poco simplificado, en definitiva. No es una obra muy inteligente ni muy creativa, lo más creativo fue el proyecto de 1890. Este proyecto de 1906 merece un estudio muy voluminoso, un estudio crítico muy voluminoso de Julio Herrera, un catamarqueño, que nunca fue profesor en ninguna universidad, que era senador, fue gobernador de su provincia, pero que se sentó un día en la tranquilidad de Catamarca, se puso a estudiar el proyecto y hizo una investigación crítica del proyecto sumamente interesante, muy interesante. Lo cierto que los dos inspiradores creativos que todo este proceso tuvo, yo creo que uno fue Rodolfo Rivarola, que por casualidad, como fue fundador de la Facultad de Filosofía y Letras, y en su comienzo presentó un proyecto, fue el primer profesor de ética de la Universidad de Buenos Aires, en un momento en sus comienzos presentó un proyecto de un programa de ética totalmente darwinista, y después empezó a leer a Kant y se hizo kantiano. Era lo más cercano que había a la posibilidad de interpretación de Feuerbach del código de tejedor, que nadie entendía porque a Feuerbach no se lo leía naturalmente, no había muy poco, había referencia de segunda mano. El que más se aproximó y el que fue el mejor comentador del código de tejedor, sin duda, fue Rodolfo Rivarola. Y esta contribución de Julio Herrera, creo que los dos motores que teóricos, digamos, que van a impulsar esto son estos dos. Pero faltaba el motor político. En 1916 surge el motor político. Estamos hablando de 1916, estamos hablando de aplicación de la ley Sáenz-Peña, primer gobierno electo por voto popular, sin fraude, etcétera, primer gobierno mayoritario, amplio enfrentamiento, confrontación entre un gobierno popular y el régimen, y lo que quedaba del régimen conservador. Presidente del bloque de la provincia de Buenos Aires, bloque conservador, Irigoyen intervino en la provincia de Buenos Aires por fraude electoral, etcétera. Presidente del bloque conservador de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, es decir, el principal bloque opositor que tenía el gobierno en ese momento, Rodolfo Moreno hijo. A Rodolfo Moreno se le ocurre retomar el proyecto de 1916, hacerle algunos retoques y proponerlo nuevamente, darle estado parlamentario nuevamente con lo que se llamó el proyecto de 1917. A juzgar, si uno ve las cosas así, dice, esto no tiene ninguna posibilidad de ser sancionado. Es el jefe de la bancada opositora. Pero Rodolfo Moreno no era manco políticamente y consigue formar una comisión de legislación penal en la Cámara, integrada, la presidía él, y la integran 2 socialistas y 2 radicales de la estricta confianza de Hipólito Yrigoyen. Es decir, esta integración plural de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, que fue comisión especial, fue lo que permitió que, en definitiva, después de las idas y venidas, se sancionase el Código de 1921. Desde entonces hasta ahora pasaron muchas cosas. El Código vivió casi intocado, respetado como texto, vivió muchos años, hasta que el gobierno de facto, después de la caída de Frondizi, del derrocamiento de Frondizi, del golpe contra Frondizi en 1962, el gobierno de facto que sigue hace una reforma masiva de 200 y tantos artículos, que es derogada por el gobierno de Ilia al año siguiente.
Luego el gobierno de Onganía forma una comisión integrada por Soler, Fontán Balestre y Aguirre Barrio, que proyecta otra reforma masiva, que es derogada en 1973. Luego, en 1976, el gobierno de facto de nuevo hace una reforma masiva en la cual incorpora la reforma de Onganía y le agrega algunas barbaridades por cuenta propia, que son derogadas después en 1984. Es decir, los toqueteos masivos al Código Penal comienzan fundamentalmente con gobiernos de facto. Las tentativas de reforma que hubo entre medio fracasaron, tentativas de reformas unilaterales, digamos, la de Gómez y Coll de 1937, 38, 1941 el proyecto que presenta por su cuenta José Peco, 1960 el proyecto Soler, 1973, 1974 se intenta una nueva reforma, pero desde la vuelta al régimen constitucional hasta hoy, es decir, en los últimos casi 30 años, tenemos una novedad que terminó de aniquilar el Código Penal, que es la legislación marcada por la agenda mediática. Vivimos la época de la globalización, una revolución comunicacional, todos son mensajes, y entonces se ha tomado el Código Penal o la legislación penal como un medio de enviar mensajes. En vez de ir al correo, de ir al telégrafo, de usar internet, se usa la ley penal. El resultado de considerar que la ley penal manda mensajes y que la ley penal tiene un efecto simbólico y que lo que interesa es el efecto simbólico, el resultado de todo esto es que las cosas pasan mediáticamente, pero a nosotros nos van quedando los telegramas viejos. Y nos van quedando telegramas viejos con los cuales tenemos que hacer sentencias. Y tenemos que hacer sentencias que resultan terriblemente contradictorias hasta llegar a un grado de inseguridad jurídica tan grande, que no sabemos cuál es la pena máxima privativa de libertad. Hay quien dice que son 25 años, otros decimos que son 30, otros dicen que son 50, otros dicen que son 75, no se sabe. Una legislación penal que no permite saber cuál es el máximo de la pena más grave, directamente nos está mostrando a qué situación caótica hemos llegado. Por supuesto, cada uno tiene su interpretación. Yo tengo la mía. Creo que cuando el Congreso sancionó la ley que incorpora los delitos de lesa humanidad del Tratado de Roma, es una ley que tiene vigencia, por ser más benigna, tiene vigencia retroactiva y creo que casi cancela los efectos de la reforma Bloomberg. Pero esa es mi interpretación particular, en la cual hice un artículo, hice un voto en la Corte, por supuesto, perdí 6-1, como ustedes saben, pero es mi interpretación, pero eso no puede ser, no puede estar dependiendo de una interpretación cuál es el máximo de la pena más grave en un sistema penal, ¿no? Esto ya directamente es algo claramente escandaloso. Es decir, por omisión y por estas reformas sin consultas, propulsión a medios masivos, lo que el Congreso ha hecho es violar la Constitución Nacional. Ha violado el mandato, directamente, el mandato de código que parte de la Constitución. Les observo que toda esta historia que fui relatando, Tejedor casi es presidente de la República. Rivarola, Piñero y Matienzo fueron tres personajes intelectuales y de alto protagonismo, incluso político. Julio Herrera fue senador, gobernador, etc. Rodolfo Moreno, hijo, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue embajador en Japón y después fue precandidato a presidente de la República, que como su partido lo puso a patrón Costas, vino el asunto del 43 y listo.
Es decir, tenemos en nuestra historia, son personajes de altísima relevancia política. Es decir, lo tomaron en serio. Es penoso que se tome a la ligera en estos años de democracia, en estos años donde nadie está excluido de votar a quien le gusta, que se tome a la ligera justamente la legislación penal. Hay una tradición entre nosotros bastante seria en cuanto a esto. Hay una línea que se marca desde el Código Tejedor para adelante. Y bueno, la comisión actual, en definitiva, creo que quizá puede tener alguna chance más que todos los intentos anteriores de reforma, porque el criterio que se ha seguido fue decir, bueno, por otra parte tampoco es un invento nuestro. En Austria se hizo lo mismo, en alguna medida en Alemania se hizo lo mismo. Es decir, bueno, un código penal tiene que partir de una cierta base de consenso político. Puede haber algunas diferencias, pero una base consensual tiene que existir. De alguna manera se quiso imitar un tanto lo que había hecho el viejo Rodolfo Moreno, y la comisión quedó integrada por 4 juristas, cuya nominación se le pidió a distintas fuerzas políticas, no oficialmente, pero extraoficiosamente se le pidió a distintas fuerzas políticas, y de esa manera, la comisión está integrada por un radical, por un peronista, por una socialista y por un hombre del PRO. Es decir, esto quizá pueda garantizar un poco más de éxito al anteproyecto que emerja de la comisión. De cualquier manera, lo que la comisión hace es una comisión asesora, genera un anteproyecto. En definitiva, el poder de colegislador lo tiene el Ejecutivo, de modo que será el Ministerio de Justicia el que decida si manda o no el anteproyecto que se le ofrezca, y si lo manda sin reformas o si lo envía con reformas. Y las disidencias que nos queden entre nosotros, bueno, la marcaremos y la decidirá el Ejecutivo y se discutirá en el Congreso, si es que tenemos suerte de que se discuta en el Congreso, claro. Bueno, muchísimas gracias.